Diálogo Verd es una plataforma artística codirigida por Mario Montoya y Lorena Izquierdo, que tiene como propósito la visibilización, la formación y la investigación de la performance art y la experimentación sonora, junto a otras disciplinas como puede ser la poesía, el movimiento, todo ello desde la perspectiva del arte intermedia. La sede surgió en Valencia y ahora se está extendiendo a otras ciudades españolas como Murcia y a otros países como Alemania, en Berlín. Es un colectivo, un espacio para el diálogo artístico, una red de artistas y una plataforma de agitación cultural especializada en el arte intermedio. Diálogo Verd nació en el año 2014. En este año empezamos a participar muchas artistas de Valencia en festivales y encuentros internacionales, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que la comunidad alojaba una forma de hacer particular y diferente a lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Ahí surgió la necesidad de de crear la plataforma artística Diálogo Verd, sobre todo con la intención de difundir, alojar e impulsar toda esta comunidad, ¿no? Comenzamos focalizadas en la formación, una formación internacional en la que artistas de todo el mundo venían a dar y siguen viniendo a dar talleres y formación a las artistas de nuestra localidad, con intención de fomentar la investigación artística. Y en ese momento también nos dimos cuenta de que en Valencia o a nivel nacional, en España, hacía falta un tejido expositivo que pudiese alojar todas estas prácticas y todas estas obras de arte que tenían unas necesidades diferentes a las del resto de las exposiciones artísticas, ¿no? Que estaban en una manera sometidas a un espacio-tiempo que era necesario para su correcta difusión. Hola a todas, todos, bienvenidas y bienvenidos a Escucha Valencia. Este será el primer encuentro del proyecto de situaciones que ya venimos desarrollando desde hace un año aquí en el Centro del Carmen. En este proyecto lo que nos focalizamos es en realizar una conversación desde la propia práctica artística, es decir, cada uno desde su propia disciplina, como dialogamos con el resto de los elementos y de esa manera interseccionamos lo que es la experimentación in situ, la que vamos a hacer esta tarde, y un proceso de... Escucha Valencia es un encuentro internacional, una exposición artística de características peculiares que cuenta con una programación anual e intermitente en diferentes espacios, galerías, museos y centros culturales de la ciudad de Valencia. Escucha Valencia propone obras y situaciones que emergen y desaparecen. Es un input de creación contemporánea que apuesta por nuevos modelos de exposición, gestión y difusión de propuestas artísticas en disidencia situadas al límite de la oferta comercial. Situaciones es un proyecto que se aloja dentro de Escucha Valencia, la Exposición Internacional de Artes Efímeras y Experimentación Sonora. Situaciones se caracteriza porque es una exposición basada en el diálogo. Es una exposición colaborativa
a modo de laboratorio, en la que un colectivo de performance y artistas sonoros internacionales comparten un mismo espacio que mediante el diálogo desarrollan la obra de arte in situ, ¿no? Es decir, es una obra que se desarrolla a partir de una composición en vivo, en la que nadie sabe, ninguno de los participantes sabemos qué es lo que va a ocurrir hasta que no se desarrolla ese diálogo, ¿no? La identidad que tiene este proyecto es que acoge diferentes disciplinas, ¿no? Esta particularidad hace que nos centremos en el aspecto intermedia del arte contemporáneo, en la que tanto los códigos musicales de la composición sonora contemporánea y las prácticas del arte en vivo desde el arte contemporáneo compaginen o tengan que dialogar bajo los mismos códigos. Es decir, que las artes sonoras y la composición musical se aúne o mezcle sus códigos junto a los de las artes visuales. Esta generación o este mestizaje entre disciplinas da lugar a una creación experimental que es realmente sorprendente tanto para todas las participantes como para el público, ¿no? En la que cada sesión es totalmente diferente y en la que no sabemos lo que puede ocurrir. Situaciones es un proyecto dentro de Escucha Valencia, es un encuentro interdisciplinar entre investigadores de la plataforma Diálogo Wert, Dialect Collective, Mario Montoya, Kira Pérez y Lorena Izquierdo, y músicos internacionales. Es una propuesta de acción y sonido en intermedia que localiza al Centre del Carmen como el lugar de esa escucha. Hola, mi nombre es Kira Pérez. Parte de mi vida la dedico al arte de acción. También soy investigadora en la plataforma Diálogo Wert y formo parte del colectivo Dialect Collective. En este segundo ciclo de Escucha Valencia, de situaciones, hemos como cambiado un poco la dinámica y la propuesta, por ejemplo, de las partituras ya no solamente son partituras a priori que hacíamos antes, como un poco para organizarnos, para tener lluvia de ideas, de materiales y de situaciones que se podían generar. Ahora también las proponemos para el público y para los músicos y son proyectadas en la sala durante el evento. Y son partituras abstractas con una gran posibilidad de interpretación, cosa que nos permite pues, acercarnos desde distintos puntos sin tener una interpretación fija sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Es simplemente como para crear una dinámica común, un cuerpo múltiple.
situaciones nos brinda la oportunidad de tener un espacio de encuentro entre la música experimental y el arte de acción, a través de una creación instantánea, donde pues no solamente nos encontramos los músicos y los performers, sino que también el diálogo con los objetos, con el espacio museístico y con el marco del tiempo. Hola, soy Jordi Wheeler. En esta actuación he tocado guitarra y un sampler. Si pudiera rescatar una situación de esa actuación, creo que rescataría un momento no sé cómo se describe eso. Un momento en el que yo estaba fijando en cara y estaba haciendo movimientos ahí con el brazo y el hombro. Y era como que Mario estaba haciendo algo, no sé, no estaba todo me acuerdo dónde estabais todos, pero en este momento sí que estábamos en un buen momento. No sé, yo me sentí muy dentro de la actuación. Los elementos que creo que hacen falta para mí, la actuación, paciencia de escuchar, una combinación de decir algo como estar, dejar que tu mundo está como el despiste que tú puedes llevar, un momento de crear, pero a la vez como una mezcla de estar despistado pero también atentos y que todo el mundo esté un poco así. Creo que eso hace una buena. Para mí la escucha es dejar ser mis oídos.
La situación 1 fue muy importante, ocurrió justo después del confinamiento y de este pequeño lapso temporal en el que nos centramos más en una parte de investigación. Entonces también recuerdo pues la ilusión y las ganas de volver a compartir y de volver a hacer pues toda esta práctica que necesitaba la experiencia en vivo, ¿no? Por lo que se había visto paralizada durante este periodo de confinamiento. Fue una suerte poder comenzar colaborando junto a estas artistas con las que ya habíamos colaborado anteriormente o de las que conocíamos muy bien su trabajo, como son el guitarrista Fernando Junquera, también conocido en su proyecto en solitario como Negro, el guitarrista y multiinstrumentista Jordi Wheeler de Nueva York, que ha participado en formaciones con otros muchísimos grupos, que tiene una sensibilidad realmente muy especial ante otras prácticas artísticas y a cómo formaliza ese diálogo, ¿no? Y junto al multiinstrumentista e improvisador Quique Tellez, que también con su sutilidad habíamos colaborado con él anteriormente y la verdad es que fue una experiencia muy buena que podría valorar muy positivamente. Es muy inspirador poder colaborar con esta formación. Si tuviese que caracterizarla o si tuviese que definirla de alguna manera, diría que es una de las situaciones más volátiles. Si fuese un elemento sería el agua, por ejemplo, ¿no? Por esa flexibilidad en la que ellos se mueven, con esta propuesta ambient muy texturada, con sonidos muy largos o muy difusos que se entremezclaban entre precisamente el sonido y el movimiento. Ellos dejan mucho espacio a que puedan ocurrir otras propuestas, ¿no? Y esto quiere decir, por ejemplo, que desde el movimiento también se genera sonido y que también repercute ante la propuesta de estos músicos. Soy Quique Tellez y toco el contrabajo. Si pudiera rescatar algún momento de esta situación, serían los momentos que se crean de energía mientras estamos tocando. Hay momentos que parece que todo confluye, que toda la gente va a un mismo sitio, a un mismo punto, y esos momentos son muy especiales. Eso es lo que rescataría.
los elementos necesarios para esta creación colectiva, la escucha, el respeto por lo que están haciendo los demás, eso creo que es muy importante. Es muy importante estar atento a todo lo que hacen los demás, pero a la vez también creo que es muy importante dejar un punto, dejarte llevar en determinados momentos. Creo que también es necesario, pero claro, no hay que perder de vista lo que está pasando a tu alrededor. La experiencia que yo he vivido en situaciones, bueno, porque en estas situaciones siempre hay un poquito de, al ser una improvisación, siempre existe un poquito de ver qué va a pasar, de ver qué va a ocurrir, ese punto que no sabes hacia dónde va. Pero bueno, lo importante es meterte, dejarte llevar y ver lo que ocurre, dejar que fluya, escuchar a los demás y así todo funciona bien. Hola, mi nombre es Fernando Junquera y toco la guitarra eléctrica. Para mí la escucha es la atención y el diálogo. Los elementos que hacen que se combinen bien la performance con la improvisación libre es el gesto y el sonido, la combinación de ambas. El trabajo colectivo ha sido enriquecedor, ha sido profundo y ha sido fluido. El trabajo colectivo me encanta, porque me da es más fácil hacer un tipo de escribir automático o algo así. Es como viendo, como, bueno, tienes lo que estás escuchando, los músicos, y luego tienes como las figuras, la gente que están actuando. Entonces puedes fijar en las figuras, en los movimientos, la escucha y todo eso. Puedes hacer y dibujar tu propia partitura, no sé, algo así. En esta segunda sesión de situaciones intervienen los investigadores de la plataforma Diálogo Verd, Dialect Collective, junto a la barítono saxofonista argentina Sofía Salvo, improvisadora y compositora,
caracterizada por desarrollar una fuerte combinación entre sonidos acústicos y ruidosos con melodías introspectivas y oscuras. Mi nombre es Sofía Salvo, soy música, saxofonista, tengo 26 años, vengo de Argentina, pero ya hace algo así como 1 año y medio que vivo en Berlín y me dedico principalmente a la improvisación libre y la música experimental. Para mí la escucha es uno de los elementos más importantes para la humanidad, para comprendernos como personas que habitamos el mismo contexto, un contexto distinto, distintas formas. Creo que escucharnos como humanos y más allá de ser humanos también con la naturaleza y todos los elementos que están acá, creo que es primordial y creo que si no nos escuchamos en ningún aspecto es cuando las cosas no funcionan. Cuando nos escuchamos estamos mejor. A título personal, en la sesión 2 de situaciones, destacaría 2 momentos. Por un lado, el principio, cuando estamos detrás de una plataforma de metraquilato y me sorprendió que los gestos mínimos podrían amplificarse de esa manera y podrían funcionar tan bien entre los 3 componentes, entre Mario, Kira y yo, y la música de Sofía, que era también un continuo, y creo que también ese fue un buen hallazgo. Bueno, a mi criterio para realizar una improvisación colectiva, lo primordial es que estemos todos en el mismo equilibrio, en un sentido no jerárquico, donde posiblemente luego después haya jerarquías y que sea de una forma orgánica, pero que nos planteemos todos como en el mismo punto de partida, que compartamos ese espacio que es el presente, que muchas veces es un poco difícil de acceder, pero cuando eso se logra, creo que cualquier improvisación básicamente puede funcionar muy bien. Bueno, creo que yo percibo la comunicación entre la música y la performance o lo visual justamente como un diálogo interconectado donde podemos manifestar los mismos elementos con distintas herramientas. A mí me gusta mucho cuando las herramientas son distintas justamente, pero el diálogo está porque estamos todos diciendo lo mismo, hablando de lo mismo, sintiendo lo mismo. Y como seres independientes y distintos y deformes lo manifestamos como surge y bueno, se crea ahí una cosa colectiva, personal, única y perteneciente a ese momento en el espacio y el tiempo.
experiencia personal en situaciones, el día de hoy ha sido mucho más que gratificante. Hacía mucho tiempo que yo no justamente colaboraba con performers y la verdad es que se siente súper bien. Creo que lo que logramos hacer hoy fue bastante increíble desde mi perspectiva y superó mis expectativas. Así que totalmente una experiencia muy, muy hermosa, muy sanadora también. Si tuviese que rescatar algún momento de esta situación, sería el principio, ¿no? Donde las tres performers estábamos sosteniendo un metraquilato, ¿no? Sentadas en una silla, sosteniendo un metraquilato enfrente de nosotras que en una manera desdibujaba la imagen. Y entonces Sofía empezó a emitir líneas sonoras que contrastaban con la docilidad de esta imagen, ¿no? Y de repente el ver tres figuras detrás de esta plancha de metraquilato se convertía en una imagen realmente inesperada, ¿no? Con unos tintes muy tenebrosos. Parecía que se anticipaba a lo que luego iba a ocurrir. Hola, buenas. Buenas tardes a todas y todos. Quería presentar a Diale Gobert, que somos María Montoya y Lorena Izquierdo. Somos una plataforma artística que nos dedicamos a la investigación, la visibilización y la formación de la performance art con otras disciplinas artísticas como es la poesía, el sonido, el movimiento. Y nosotras tenemos un programa que se llama Escucha Valencia, que es una exposición en toda la ciudad, en diferentes espacios, donde tenemos diferentes propuestas para diferentes espacios que están también relacionadas con la intermedia, la conexión y el diálogo con la disciplina del movimiento, de la performance y la experimentación sonora. En este caso, en el Carmen, tenemos este proyecto, se llama Situaciones, que lo vemos como profundizar entre el diálogo, entre la acción sonora y los instrumentos o la música. Hoy tenemos Dialect Collective, que somos María Montoya, Kira Pérez y yo, Lorena Izquierdo, y tenemos la gran suerte de tener a dos músicos que vienen, bueno, son polacos, pero uno vive en Málaga, otro en Polonia, y en este caso vamos a interaccionar con sus instrumentos, y ellos se dedican a la electrónica, pero mezclada con instrumentos obsoletos, como pueden ser los casetes, tienen cintas de casetes y objetos encontrados también, y esa mezcla con la electrónica más contemporánea
Mi nombre es Adam Frankiewicz, de Polonia. Mi experiencia hoy fue muy buena, por supuesto, pero lo que pienso es que después de un año sin actuar, sin colaborar con arte de performance, es algo que la palabra fresco es la mejor que puedo decir. Me recuerda que hay muchas cosas en la comunicación. Hemos comentado entre bastidores, después de la performance, que no todos los signos, no todas las reacciones necesitan recibir una reacción. Para mí es como dejar la mente abierta una vez más para ver que hay mucho espacio para todo. Normalmente, cuando toco solo, no sé si a ti te pasa,
Si tocas solo, usamos el espacio tanto como podemos. Simplemente desarrollamos lo que está dentro. Estar ahí. Estoy pensando que debería ser así. Llenarlo todo. Y aquí tengo la sensación de tener un grupo, incluso diría familia o amigas, en el escenario que dialogan juntas lo que sucede, el tiempo. Y eso es algo valioso. Es muy fresco. Hola, soy Camille Korolsu. Creo que comparto alguna de las cosas que ha dicho Adam, pero para mí también era este tipo de performance que no suelo hacer, especialmente en el último año. Y fue especial en el sentido de que podía tomar cualquier posición en la performance, podía ser un músico, pero también podía alejarme y ser audiencia. También podía trabajar con el sonido de Adam y con todos los sonidos de la actuación. También podía contribuir observando las acciones. Así que había espacio para estar en diferentes roles dentro de la pieza. Además de la música, lo que lo hacía muy dinámico. Y sí, claro que fue fresca, especialmente con los tiempos que corren, con tan pocas actuaciones. Fue intensa, de hecho.
esta situación fue una de las primeras veces que empezamos a trabajar con objetos desconocidos y objetos imaginarios, es decir, con materiales que no llevábamos físicamente. Lo que hicimos fue, mediante un sistema de tarjetas, creamos unas 100 tarjetas en las que poníamos objetos, como por ejemplo cafeteras, saltar la comba, objetos, acciones o incluso aspectos meteorológicos como una lluvia, la explosión de un volcán, etc. Estas tarjetas se disponían de una manera totalmente aleatoria y las accionábamos sin saber qué era lo que había en ellas, ¿no? Diría que esta situación tenía un componente muy alto de azar.